¿Por qué la dominada y las flexiones son suficientes para el 99% de las personas para trabajar tu torso? Y porque cuanto más simple sea tu entrenamiento y los ejercicios que hagas, mayores resultados va a tener. Soy Roberto Arjona, entrenador online, llevo más de 20 años en este mundo y más de 12 años ayudando a que las personas consigan un cuerpo fuerte, marcado, atlético y estético. Soy atleta híbrido y graduado en ciencia del ejercicio. Por lo tanto, esto que te voy a comentar en este vídeo está afianzado en ciencia y experiencia. Dicho esto, cuando salgas del vídeo vas a saber, punto 1, por qué la dominada y las flexiones son los mejores ejercicios para tu torso. Punto 2, un ejercicio extra que añadiría para trabajar el tren inferior 100%. Y punto 3, cómo aplicarlo a tu situación particular para que realmente esto sea efectivo para ti. Punto 1, por qué con solo 2 ejercicios tu torso es más que suficiente para el 99% de las personas, excepto para aquellos culturistas que quieran untarse la seta y subirse en una tarima. Que es muy respetable, pero la mayoría de las personas que están viendo este vídeo no quieren ser culturistas de élite, quieren un cuerpo fuerte, marcado, atlético y estético, pero sin llegar a esos niveles tan extremos y aparte quieren ser más fuertes y más capaces. Cuando tú estás entrenando en el gimnasio, piensa en entrenar espalda, bíceps, pecho, tríceps, hombros, justamente como entrena ese culturista que pesa 140 kilos, mide 1,90 m y que está ultra definido, que lo ve en la tele y que no quiere ni ese cuerpo porque sabe perfectamente que ese cuerpo no puede ni correr. Así que cuando entrenas por músculo, estás imitando a ese culturista al que no te quieres parecer y estás imitando su entrenamiento. Es como si empieza a correr e imita el entrenamiento de un maratoniano. Oye, que a lo mejor después de correr muchos años te apetece hacer alguna maratón. Que no te digo que no, pero la mayoría de las personas cuando corren es por estar un poquito en forma, por a lo mejor tener un poquito más de fondo cuando vas a jugar fútbol, cuando vas a jugar pádel, pero realmente no quieren correr maratón, ni ultra, ni mucho menos. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer ahora el entrenamiento del ultra élite, que es que ni siquiera va a poder aguantarlo porque es que no va a poder correr ni 1 kilómetro al ritmo que él se hace 20? Así de claro es y así de cruda es la realidad. Por lo tanto, ese enfoque es igual al de imitar al jamaicano, creo que es jamaicano este hombre de color que es un espectáculo corriendo, de los mejores del mundo, un crack. No hay quien haga 1 kilómetro en lo que él corre 40, ¿vale? A ese ritmo. Por lo tanto, es imposible que tú intentes emular a un culturista, ¿vale? Bueno, puedes intentar, pero te va a hacer daño. ¿Qué es mucho más recomendable? Trabajar por movimiento. Cuando tú trabajas un movimiento, trabajas todos los músculos que se involucran en el movimiento. Y el tren superior tiene 2 movimientos principales en los que se engloban el 99% de los músculos, por no decir el 100%. Un tirón y un empuje. ¿Qué ocurre con los tirones y los empujes? Muy simple, que hay 2 horizontales y 2 verticales. Los horizontales son más simples que los verticales y los verticales son más complejos que los horizontales. Y llegando a los verticales pueden ser dirección ascendente o dirección descendente, ya sea empuje o tracción, empuje o tirón. También otra cosa muy importante con esto es que un empuje y una tracción horizontal favorecen y mejoran los movimientos verticales hasta cierto nivel. A partir de cierto nivel, mejorar en un movimiento horizontal tiene mucho menos sentido y mucha menos transferencia a uno vertical que mejorar en uno vertical transfiere a uno horizontal. Es decir, si todavía no puedes hacer dominada, mejorar los remos con el peso de tu cuerpo te va a ayudar a sacar tu primera dominada. Pero cuando ya tienes cierto nivel en dominada, hacer más remos no te va a ayudar a hacer más dominada, por lo menos no todo lo que debería, no va a tener toda la transferencia. Una repetición más de remo no va a ser una repetición más de dominada. Sin embargo, cuando tú mejoras los movimientos verticales, una repetición o 2 más de dominada supone 2, 4, 6 repeticiones más de remo. Tal cual como te lo estoy contando. Vale, así que en este caso me enfocaría no solo en dominadas y flexiones, me enfocaría en un empuje, que tiro la pizarra, cosa que tiene aquí el directo, un empuje y una tracción. Esto ya es para clic. Empuje y tracción. Empezaría obviamente con flexiones y con remos. Digo dominadas porque normalmente hay las personas que hacen dominadas a personas que hacen fondos, por lo menos medianamente bien, porque el fondo es un poquito más complejo, si no tiene una buena base. Y la dominada es más simple porque simplemente casi tienes que tirar, y una flexión es un poquito más complejo porque tienes que tener un poquito más de control en toda la musculatura escapular de cuello, hombro y escápula. Así que directamente empezaría flexiones y remos y después lo llevaría a dominadas y fondos, que sí que puedo hacer un empuje sobre la cabeza. Pero cuanto más simple, más eficiente va a ser tu entrenamiento. ¿Qué ocurre con esto? Que a la hora de hacerlo simple y trabajando por movimiento, vas a estimular realmente la musculatura, no solo vas a activarla, vas a estimularla. Por lo tanto,
en cada repetición que hagas vas a involucrar más músculos, mucho más músculos. Eso quiere decir que con menos tiempo de entrenamiento vas a tener mayor resultado. Eso quiere decir que puedes intensificar el entrenamiento y el esfuerzo, agruparlo en menos repeticiones, en menos series, en menos ejercicios, y ese esfuerzo condensado te va a ayudar a aplicar intensidad para ponerte fuerte, atlético y estético y ser más capaz sin sobreentrenarte, sobrecargarte ni hacerte daño, porque no te estás pasando de rosca. Ese esfuerzo que estás dedicando en 1000 cosas lo enfoca a puntero láser. Además, esto es mucho mejor porque somos personas normales, ¿vale? Tenemos nuestro día a día, nuestra vida, etc. Y si tenemos que ir al gimnasio 5 o 6 días en semana, 2 horas, es imposible. Pero si entrenas movimiento, entrenas simple y tienes que ir 2, 3, 4 días a la semana en gimnasio, depende de la persona, de 20 minutos a 1 hora, es mucho más asequible, sobre todo cuando entrenas por movimiento, porque hay muchas más opciones de adaptarlo si el material que necesitas es mínimo y la base del peso de tu cuerpo más algo de carga externa llegado el punto. Eso es mucho más asequible para poder emularlo en cualquier parte, ya sea en un viaje, ya sea en una racha en la que tengas que entrenar en otro lugar o que tengas que hacer algún entrenamiento en el parque o que tengas que hacer algún entrenamiento en casa con material mínimo. Y yo, por ejemplo, aquí ves que muchos días entreno en casa, tengo aquí material y otros días que me apetece, pues me voy al gimnasio directamente. ¿Vale? Por eso el 99% de las personas tan solo necesitan estos dos ejercicios con respecto al tren superior. Punto 2. Otro ejercicio que te recomiendo con respecto al tren inferior. Mínimo una buena sentadilla. Una buena sentadilla trabaja tanto la cadena anterior como la cadena posterior. Ahora bien, también te recomiendo que no no me sale la palabra. Que no dejes de lado la parte de atrás del cuerpo de las piernas. Es decir, que también enfatice un poco y hagas peso muerto, hagas puente de glúteo, etc. Más trabajo de cadena anterior del cuerpo que de cadena posterior con respecto al tren inferior, porque tiene mucha más transferencia. El tren inferior funciona un poquito diferente del tren superior. En el tren superior hay 4 ángulos de movimiento, más luego aparte sí se puede buscar en otros planos, pero en el tren inferior, en el mismo plano, anterior posterior, tan solo tenemos 2 movimientos, empuje y tracción. E igual que en el tren superior los movimientos horizontales tienen menos transferencia a los verticales y los verticales tienen más transferencia a los horizontales, en el tren inferior el empuje de pierna, o sea, el empuje de cadera, tiene más transferencia a la tracción de cadera a predominantes de cadera, o sea, el peso muerto, que viceversa. Es decir, una sentadilla transfiere mucho más al peso muerto que un peso muerto transfiere a una sentadilla. Hasta cierto nivel, obviamente, ambos se transfieren, ¿vale? No es exactamente igual que el remo dominada, como te he explicado, dominada remo, pero tiene mucho más sentido mejorar la sentadilla y con muy poquito esfuerzo sin mejorar el peso muerto. Pero mejorar un peso muerto no quiere decir mejorar más la sentadilla, ¿vale? Por lo tanto, priorizaría una buena sentadilla que puede empezar con el peso de tu cuerpo, puede empezar sentadilla isométrica en pared, puede empezar sentadilla clovet o progresiones para hacer sentadilla una pierna, y hay 1000 opciones, 1000 ejercicios del tren inferior que se pueden hacer. Te recomiendo obviamente que llegado a cierto punto usemos algo de carga, pero oye, ¿quieres fuerza? ¿Quieres ser fuerte? ¿Quieres ser más capaz? ¿Quieres realmente verte fuerte, marcado, atlético y estético? Oye, que no pasa nada, que puedes ganar una buena masa muscular y funcional haciendo sentadilla una pierna con carga, ¿vale? Opciones de hacerlo. Que sí que te recomiendo meter carga y hacer una sentadilla frontal, una sentadilla trasera, sí, pero también de la otra forma se puede estimular bastante. Hay ejercicios de pierna con el peso del cuerpo que llegan a ser tan intensos que no puedes hacerlo aunque estés moviendo 200 kilos en sentadilla. Tenlo en cuenta, requiere un poquito más de coordinación, un poquito más de agilidad, pero una vez que ya tienes ese equilibrio, ese control, esa coordinación y esa agilidad, que se va a trabajar de la mano con la fuerza y la masa muscular, ya todo lo otro que viene es ganar masa muscular. Como es un poco más técnico y al principio tarda un poquito más en adaptarte a esa técnica, pero una vez que te adaptas a esa técnica, viene la masa muscular y la fuerza. Con la sentadilla con carga es un poquito diferente, la técnica es un poquito a nivel de coordinación y demás más simple, pero obviamente también es menos llamativo, es menos vistoso y tiene menos transferencia a los deportes y ejercicios específicos, ¿vale? No te preocupes que tienes diferentes opciones, no te quiero liar mucho, pero que lo tenga en cuenta. Y con respecto a la cadena posterior, lo mismo. Tiene un puente de glúteo, tiene un peso muerto y tiene muchos ejercicios que trabajan la cadena posterior con el peso corporal, que hay una activación fuerte de glúteo y de toda la cadena posterior, que son ultra potentes. Y cuanto menos material necesites, mejor. Idealmente, poco más de una barra, ¿vale? Esto es muy importante. Un segundito, pongo el móvil en silencio y lo tenemos listo. Vale, dicho esto, vamos con el punto 3. Te he dicho cuáles son esos ejercicios, te he dicho directamente cuál es la otra opción que metería y ahora vamos con ese paso a paso de cómo lo desglosaría en tu caso
particulares de cómo empezaría a hacerlo. Dicho esos dos ejercicios, te he introducido un poco en el punto 1, cómo trabaja en el punto 3. Vale, pues directamente haría 3 días por semana de entrenamiento, ¿vale? El desglose, 3 por semana. Me enfocaría al principio, trabajaría no solo 4 movimientos, trabajaría 6 movimientos, pero con foco en mejorar 3. Es decir, cada día me enfocaría en mejorar dominadas, mejorar fondos. Aquí ya te aclaro que la flexión es la progresión de los fondos. Te he comentado flexiones en un principio porque es mucho más complejo hacer un fondo complejo con un resto de una flexión correcta. ¿Ok? Entonces, hay muchas más personas que entienden mejor las flexiones que cómo empezar a hacer fondos. Ambos se pueden hacer y se puede tirar las flexiones a una mano y progresiones de flexiones. Recomendación, que busque el fondo, el patrón horizontal o en todo caso el press sobre la cabeza. Vale, aquí recomendación particular, pero si no quieres fondo te puedes tirar por las flexiones. Esto es una recomendación que te hago. Simplemente te he comentado flexiones al principio por esto mismo, porque es mucho más sencillo que lo estés haciendo a día de hoy de forma correcta que un fondo, pero cuando ya tienes nivel lo puedes hacer perfectamente. Vale, pues buscaría mejorar en dominadas, buscaría mejorar en el fondo flexiones, en el ejercicio que te he dicho, en sentadillas. Luego, martes igual, bueno, miércoles igual, y día 3, viernes por ejemplo, aquí igual. Vale, dicho esto, para mejorar en dominadas, posiblemente solo tenga que hacer dominadas o chinas, o también tenga que hacer dominadas asistidas con banda elástica, porque no puedo hacerla, y Australia en China, que es remo con el peso del cuerpo, lo que te he comentado. En fondo, posiblemente ya esté haciendo flexiones controladas, perfecto, pues siempre voy a hacer una flexión fuerte y otra más suave. Es decir, si estoy haciendo flexión en la punta del pie, la flexión fuerte va a hacer la punta del pie y la suave, en vez de Australian, flexión en rodillas. Si estoy haciendo fondo, la opción fuerte, fondo, y la opción suave, flexiones. Si estoy haciendo como opción suave, flexión en la punta del pie, la opción fuerte, flexiones declinadas o progresiones a flexiones a una mano. ¿Ok? Vale, y con respecto a la sentadilla, aquí sí me centraría al principio en mejorar la sentadilla, un ejercicio que mejore directamente sentadilla, SQV, una variante de sentadilla con la carga frontal, sentadilla con el peso del cuerpo, la que sea. Y luego directamente mejoraría otro ejercicio de cadena posterior, ¿vale? Lo que te he comentado de tracción de pierna o tirón de pierna, que puede ser o bien un peso muerto o bien puede ser un puente de glúteo. Te recomiendo, si todavía no has hecho nunca peso muerto, que empieces por puente de glúteo. Pero aquí sí haría, al principio puedes hacer mismas series, pero aquí haría, no te voy a decir el doble, pero sí un poquito más. Por ejemplo, de 5 partes, ¿vale? Para que te haga un poquito una idea, no tienes que hacer 5 series, pero tienes que hacer menos, pero para que lo entienda un poquito. Vale, de 5 partes, aquí haría 3 y de 5 partes, aquí haría 2. O sea, digamos, de 5 partes, 3 de sentadilla y de 5 partes, 2 de cadena posterior. ¿Cómo se aplica esto? Pues si un día haces, vamos a poner el número 10, haces 10 series totales, del partido en los 3 días, 3, 3 y 3, o 4, 3 y 3. Vale, perfecto, pues de esas 10 series, 6 van a ir a la semana de sentadilla y 6 van a ir y 4 van a ir a la semana de cadena posterior. Posiblemente, pues directamente pueden ser 2 de sentadilla y 1 de peso muerto, 2, 1, 2, 2 y ya, se queda directamente 6, aunque un día sea iguales, 6 series y 4 de otro, con este ratio 5-3, 5-2, o puedes hacerlo, pues un día haces 4 series de sentadilla y de peso muerto haces solo una serie, otro día haces una serie de sentadilla y de peso muerto haces 4 series, y otro día haces por lo que te quede, sentadilla y de peso muerto. De sentadilla no te quedaría nada, te quedaría solo una de peso muerto. Hay diferentes opciones de hacerlo, ¿vale? Pero que lo tengan en cuenta. Y con dominada y fondo, aquí sí que metería de cada uno de estos ejercicios, sobre todo de cada uno de estos bloques, depende de cada persona, de 2 a 4 series. Aquí de 2 a 4 series depende de si lo va a hacer 3 días por semana o si por H por B va a hacerlo menos días por semana. Va a hacerlo 2. ¿Qué te digo yo? Tienes que trabajarlo 2 días por semana. Recomendación, que de cada movimiento haga unas 10 series por semana, ¿vale? Básicamente. 10 series de tracciones, 10 series de empujes, 10 series de piernas, repartido en los 3 días. Tal cual, ¿vale? 3, 3, 3. Ya cada persona puede repartirlo de una diferente manera. 10 series totales. Y cada día tienes que intentar mejorar, que haya sobrecargas progresivas, un poquito más. O complico un poquito el ejercicio, o primero control, lo controlo más, bajo un poquito más lento, después bajo un poquito más porque tengo más control en este ejercicio, después meto más repeticiones, después meto más carga o una variante un poquito más fuerte en el caso de las flexiones. ¿Ok? Este es el plan que seguiría, además de trabajar
control escapular y estabilidad escapular, movilidad de cadera y control de cadera, lo llamamos control, ¿vale? Pero es trabajo de movilidad y estabilidad. Que tengas movilidad y en ese movimiento que sea estable. Porque de nada me vale que tengas mucha flexibilidad y mucha movilidad en una parte del cuerpo si ahí no tienes fuerza y no eres estable. Control de complejo cuello, hombro y escápula y control del complejo cadera y zona central, ¿vale? Esto muy importante, con plancha, con vampula par, con dominadas y fondos escapulares, me saldrá con face pull, me saldrá con press pull off, diferentes ejercicios, ¿vale? Para controlar una... Te hago la despedida aquí más cercana porque se había calentado el iPhone y ya no quería seguir grabando. Lo dicho, hay diferentes opciones de hacer todo esto, ¿vale? Y cuando tú trabajas los ejercicios de control, ¿vale? Lo que te he comentado de control de cuello, hombro, escápula o control de cadera, zona lumbar, es muy importante que tengan en cuenta que no es trabajo uno o trabajo otro, ¿vale? Hay ejercicios que se enfocan más en complejo cuello, hombro, escápula y otros que se enfocan más en cadera, zona lumbar, pero en todo se trabaja todo. Y dicho esto mismo lo que aplico sobre los miembros del team G-Lifting Asesoría 1 a 1. Esto es el plano y lo que yo hago directamente con ellos es lo que es la asesoría, ¿vale? El trabajo 1 a 1, es ese plano individualizarlo a su caso en concreto. Es decir, no es lo mismo que tú tengas un plano de reformar una casa y que tú te metas a reformarla, van a salir muchas coincidencias, muchas incidencias, muchas cositas que no vas a saber resolverla y puede que la destroce y la empeore y tengas que llamar al equipo de construcción. Pues la asesoría one-to-one es directamente ese equipo de construcción que si meto de lleno en tu caso particular, en este caso el equipo de construcción soy solo yo, ¿vale? Y lo individualiza todo a tu situación particular. ¿Que quieres que sea yo la persona que te guíe? Perfecto. Si no, te recomiendo que te guíe a alguien, 100%. Si quieres ver si el Team Lifting es para ti y si puedo ser yo la persona que te eche un cable en todo esto, aquí tienes mi calendario, reserva una sesión conmigo y veo si realmente esto es para ti. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya servido. Disculpa esta forma de acabarlo, pero bueno, incidencias técnicas. Espero verte en la llamada de análisis y nos vemos pronto. Chao.